Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como siempre, les mando un abrazo enorme donde quiera que estén y espero que estén listos para sumergirse en un tema que personalmente me resulta muy inspirador y fascinante. Hoy vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo, no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por la increíble persona que es fuera de ellas. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a repasar su filmografía o su vida personal. Hoy vamos a profundizar en lo que considero que es la filosofía de vida que lo impulsa, esa mentalidad de nunca rendirse, que se ha convertido en una especie de lema para muchos de sus fans, incluyéndome a mí. Vamos a explorar cómo Kerem ha enfrentado desafíos, cómo ha superado obstáculos y cómo ha mantenido una actitud positiva y perseverante a lo largo de su carrera. Vamos a desentrañar ese nunca me rindo, que parece ser la clave de su éxito y la fuente de inspiración para tantos. Vamos a analizar sus entrevistas, sus proyectos y sus acciones para entender mejor de dónde viene esta mentalidad y cómo podemos aplicarla en nuestras propias vidas. Así que prepárense para un viaje lleno de motivación, inspiración y por supuesto, mucho cariño por Kerem Bürsin. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa aprender más sobre actores talentosos y sobre cómo cultivar una mentalidad positiva, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. Kerem Bürsin para muchos es simplemente un rostro bonito, un galán de telenovela. Pero quienes lo seguimos de cerca sabemos que hay mucho más detrás de esa imagen. Hay un hombre inteligente, talentoso, comprometido y sobre todo, increíblemente perseverante. Su historia, desde sus inicios hasta convertirse en el actor reconocido que es hoy, es una prueba de que la determinación y la actitud positiva pueden llevarnos muy lejos. Uno de los aspectos más fascinantes de la trayectoria de Kerem es su capacidad para reinventarse y para aceptar nuevos desafíos. Desde sus primeros trabajos en Estados Unidos hasta su salto a la fama en Turquía, ha demostrado una versatilidad impresionante. No se ha encasillado en un solo tipo de personaje, sino que ha buscado constantemente roles que lo desafíen y que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Recuerdo una entrevista en la que hablaba de sus inicios y de las dificultades que enfrentó para conseguir sus primeros papeles. Contaba que tuvo que lidiar con el rechazo, con la incertidumbre y con la presión de tener que demostrar su valía constantemente. Pero en ningún momento se rindió. Siguió preparándose, siguió audicionando y siguió creyendo en sí mismo. Y esa perseverancia, esa fe inquebrantable en sus propias capacidades, fue lo que finalmente lo llevó al éxito. Y es que esa mentalidad de nunca me rindo, no es solo una frase cliché para Kerem. Es una filosofía de vida que aplica en todos los aspectos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Lo vemos en su compromiso con el trabajo, en su dedicación a sus proyectos, en su constante búsqueda de la excelencia. Pero también lo vemos en su actitud ante los desafíos, en su capacidad para aprender de sus errores y en su optimismo inquebrantable. Un ejemplo claro de esto es su participación en la serie Senkalkam, Love is in the Air. A pesar de la presión de protagonizar una serie de éxito mundial, Kerem se entregó por completo al proyecto. Se involucró en cada detalle, desde la creación de su personaje hasta la promoción de la serie. Y su dedicación y su pasión se vieron reflejadas en la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno global y catapultó a Kerem al estrellato internacional. Pero el éxito no llegó de la noche a la mañana. Hubo mucho trabajo duro, mucha preparación y mucha entrega detrás de ese logro. Kerem siempre ha destacado la importancia de la disciplina y del esfuerzo constante para alcanzar nuestros objetivos. Él cree que el talento es importante, pero que la perseverancia es fundamental. Que el talento te abre puertas, pero que la actitud es lo que te permite mantenerte en el camino. Y es que esa actitud positiva y perseverante es contagiosa. A través de sus redes sociales, de sus entrevistas y de sus acciones, Kerem inspira a miles de personas a perseguir sus sueños, a no rendirse ante los obstáculos y a creer en sí mismos. Él utiliza su plataforma para promover valores como la honestidad, la integridad, la empatía y la resiliencia. Y eso lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes alrededor del mundo. Otro aspecto que admiro de Kerem es su compromiso con causas sociales. Lo hemos visto involucrado en proyectos relacionados con la defensa de los derechos de los animales, la protección del medio ambiente y la promoción de la educación. Él cree que es importante utilizar su voz y su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Y eso habla muy bien de su calidad humana. Kerem no se conforma con ser un actor exitoso. Él quiere ser una persona que marca la diferencia, que inspira a otros a ser mejores y que contribuye a construir un mundo más justo y más sostenible. Y esa visión, esa ambición, es lo que lo impulsa a seguir adelante y a no rendirse nunca.
Además, me parece muy interesante cómo Kerem aborda el tema de la fama. A pesar de ser una figura pública, siempre ha mantenido los pies en la tierra. No se ha dejado llevar por el ego ni por la vanidad. Sigue siendo la misma persona humilde, sencilla y cercana que era antes de alcanzar la fama. Y eso es algo que valoro mucho. Él entiende que la fama es un arma de doble filo. Que puede ser una herramienta poderosa para generar un impacto positivo, pero que también puede ser un obstáculo para mantener la autenticidad y la integridad. Por eso se esfuerza por mantener su vida privada alejada de los focos y por utilizar su plataforma para promover valores positivos y para inspirar a otros a ser mejores. También es importante destacar su relación con sus fans. Kerem siempre ha mostrado un gran agradecimiento por el apoyo y el cariño que recibe de sus seguidores. Se toma el tiempo para interactuar con ellos en las redes sociales, para responder a sus preguntas y para agradecerles su apoyo. Y eso crea un vínculo muy especial entre él y sus fans. Él entiende que el éxito que ha alcanzado no sería posible sin el apoyo de sus seguidores. Por eso se esfuerza por mantener una relación cercana y transparente con ellos. Les agradece su apoyo, les escucha sus opiniones y les comparte sus experiencias. Y eso lo convierte en un ídolo muy querido y respetado. Y es que Kerem Bürsin es mucho más que un actor talentoso. Es un ejemplo de perseverancia, de humildad y de compromiso. Es una persona que inspira a otros a perseguir sus sueños, a no rendirse ante los obstáculos y a creer en sí mismos. Es un modelo a seguir para muchos jóvenes alrededor del mundo. Su filosofía de nunca me rindo es una lección valiosa para todos nosotros. Nos recuerda que la clave del éxito no está solo en el talento, sino también en la actitud, en la perseverancia y en la fe en nosotros mismos. Nos enseña que los obstáculos son oportunidades para crecer, que los errores son lecciones para aprender y que el fracaso es solo una etapa en el camino hacia el éxito. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda a Kerem Bürsin y su filosofía de nunca me rindo. Recuerda que tú también tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo y de alcanzar tus sueños. Solo necesitas creer en ti mismo, perseverar y nunca rendirte. Pienso que la clave para entender a Kerem es ver cómo ha manejado las críticas. En un mundo tan expuesto como el del entretenimiento, es inevitable recibir comentarios negativos, juicios e incluso ataques personales. Muchos artistas se derrumban ante esta presión, pero Kerem ha demostrado una resiliencia admirable. En lugar de dejarse afectar por las críticas, las ha utilizado como una oportunidad para crecer y mejorar. Ha aprendido a filtrar los comentarios constructivos de aquellos que simplemente buscan hacer daño. Y lo más importante, ha mantenido la confianza en sí mismo y en su talento. Esta capacidad para mantener la calma y la perspectiva en medio de la tormenta es una cualidad que todos podemos admirar y tratar de emular. Otra cosa que me parece fundamental es su sentido del humor. A pesar de la seriedad con la que aborda su trabajo y sus responsabilidades, Kerem nunca pierde la capacidad de reírse de sí mismo y de disfrutar de la vida. Su sentido del humor es fresco, espontáneo y contagioso. Y esto lo hace aún más cercano y accesible para sus fans. Lo hemos visto en sus entrevistas, en sus redes sociales y en sus interacciones con sus compañeros de trabajo. Siempre está dispuesto a hacer una broma, a contar una anécdota divertida o a simplemente sonreír. Y esa actitud positiva y alegre es un bálsamo para el alma. Nos recuerda que la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Finalmente quiero destacar su autenticidad. En un mundo lleno de poses y de apariencias, Kerem se muestra tal como es, sin máscaras ni artificios. Es honesto, sincero y transparente. Y eso es algo que se valora mucho. La gente conecta con él porque siente que es una persona real, con sus virtudes y sus defectos. No trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. No trata de complacer a todos, sino de ser fiel a sí mismo. Y esa autenticidad es lo que lo hace tan especial y tan querido. Él es Kerem Bürsin, sin más. Y eso es suficiente. Así que en resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un ejemplo de perseverancia, de humildad, de compromiso y de autenticidad. Su filosofía de nunca me rindo es una lección valiosa para todos nosotros. Nos enseña que la clave del éxito no está solo en el talento, sino también en la actitud, en la perseverancia y en la fe en nosotros mismos. Nos recuerda que los obstáculos son oportunidades para crecer, que los errores son lecciones para aprender y que el fracaso es solo una etapa en el camino hacia el éxito. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda a Kerem Bürsin y su filosofía de nunca me rindo. Recuerda que tú también tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo y de alcanzar tus sueños. Solo necesitas creer en ti mismo, perseverar y nunca rendirte. Y esa es la magia de Kerem Bürsin, su capacidad para inspirarnos a ser mejores, a no rendirnos nunca y a creer en nosotros mismos. ¡Qué gran ejemplo!
Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la filosofía de Kerem Bürsin. Espero que se hayan sentido inspirados, motivados y sobre todo con ganas de aplicar ese nunca me rindo en sus propias vidas. Recuerden que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos y de alcanzar nuestros sueños. Solo necesitamos creer en nosotros mismos, perseverar y nunca rendirnos. Y si alguna vez se sienten desanimados, recuerden a Kerem Bürsin y su ejemplo de resiliencia y optimismo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Y me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? ¿Cómo aplican ustedes el nunca me rindo en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les inspire y que les motive. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que hasta la próxima. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Nunca se rindan. Ustedes pueden lograr todo lo que se propongan. Adiós.